¿Por qué? Nos dan un poquito, ¿no? Y el MATLAB sí, créanme que es como las sumas y restas allá afuera. Me refiero cuando haces análisis de ingeniería de método numérico, MATLAB es así como para el alumno de aquí de ingeniería el Wolfram, yo creo que entra en línea y Wolfram y resuelve esta ecuación, ¿no? Así como hacen eso aquí, afuera es el MATLAB. Ese es el que se usa, ¿no? Está de moda, ya tenemos 15 años. Es el que se usa, no ha habido otro que lo resuelva ahorita. Igual ustedes crean uno nuevo. Creo que me quedé en me corrigen si. Pero como ustedes ya tienen el documento, nada más se puede pasar lo que se hace ahí y tratar de explicar los detalles que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de este diagrama en SolidWorks, no teníamos una fuerza que directamente tomara el objeto, que es el perno, y lo estirara. Que no es una fuerza que separaba las placas, teníamos una fuerza que doblaba la placa, la presionaba, pero no teníamos uno que el perno lo estirara. Eso es lo primero que cambia en este problema. Tenemos el diagrama de cuerpo libre en esta vista, tenemos una fuerza que le llama ahí fuerza ET, que es la fuerza que va a tensionar los tornillos, dígame. Adelante, es todo suyo. Por toda la clase. Toda la clase. Bueno, eso es en cuanto a la definición de fuerzas. Las demás, las que ves en la parte de abajo, sí aparecían en el de SolidWorks. Teníamos esta fuerza, bueno, un par de fuerzas, porque de un lado deteníamos, del otro lado cargábamos, eso iba a generar una torsión. Y la otra fuerza iba a generar una tensión. Y teníamos una que generaba flexión, pero no era esta, era una que estaba aquí. Eso es lo que cambia, ¿no? Para ¿No genera tanta flexión? ¿No genera tanta flexión? Lo que pasa es que ahí el que se va a tensionar, no se va a flexionar, se va a tensionar o estirar el perno, el tornillo. Y en el otro, la placa es la que se iba a doblar. Es igual que el ejercicio pasado, ¿no? Muy similar, en ese aspecto es muy similar. Bueno, esas son las diferencias en cuanto al diagrama de cuerpo libre que vamos a ver más adelante. Y lo vemos ahí en esas imágenes. En cuanto a lo que nos dice el autor, yo trato de poner siempre en negritas lo que considero importante del programa, el problemita. Y aquí dice, quieren determinar el diámetro adecuado. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer una prueba, van a ver si el tornillo que eligieron o externo soporta la carga, y si no es el caso, lo van a tener que hacer más robusto. Si es el caso de que soporte de más, tienen dos opciones: cambian el material por uno más barato que cueste menos, o bajan el diámetro a unos comercial más pequeños. Son las dos opciones. Eso es lo primero que vas a hacer. Lo segundo, vas a verificar con qué carga hay que sujetar el tornillo para evitar que las placas se separen. Entonces aquí lo que tiene de interesante es que buscas evitar que haya un espacio, un hueco entre las placas. O eso es lo que nos dice el autor. Y la otra, bueno, ya tiene definido un factor de seguridad y es de 3. Comúnmente es 2, ya el autor no nos dice por qué, pero ya eligió 3. Tendrías que buscar normativas y ver en qué va a usar esas placas y definir si ese valor es el adecuado. Eso es lo que nos dice ahí. Por cada uno de los pernos, los dos que tengo ahí, son 3 en el FDS. Eso es lo que dice el problema. ¿Qué más nos dice? Bueno, tornillos rosca fina. Ahí está. O pernos con rosca fina. Eso es. Perdón. Recordando esta parte nada más, esto es muy importante saberlo. Cuando tú vas a elegir el tornillo, hay una norma que te dice qué material es el que vas a unir y de qué material tentativo pudiera ser el tornillo, y te da una razón geométrica. Te dice, ok, si el barreno es de tal tamaño, el perno debe de ser sugerido de tal tamaño. O sea, espacios o huecos, pues. Y eso lo dice aquí, es un acero SAE, un 1020, lo más parecido a un cold roll que conocen ustedes, laminado en caliente para las placas, y me establece las características del tornillo en la siguiente filmina. Pues eso es lo que nos va a dar, y eso viene aquí. Lo primero es, bueno, definir, esto lo voy a leer muy rápido, ya lo conocemos de SolidWorks, ya ubicamos las fuerzas. Esto es lo nuevo, ¿no? Una fuerza de 15.000 newtons que está tensionando los pernos. Lo demás ya lo conocemos, hay una fuerza de 8 kilonewtons y una de 14, que lo que van a hacer es que el objeto se tuerza o se doble hacia un lado, y del otro, que es lo que estamos diciendo acá, y del otro lado generemos esto de aquí, y del otro lado, que son estos, tenemos una tensión. ¿Qué pasará en el tornillo, pues, con esta carga, con este par de fuerzas? Por eso les enseñan a ustedes eso, ¿no? Par de fuerzas. Con este par de fuerzas, ¿qué ocurriría con el tornillo? Pues el tornillo, lo que tendería a ser, lo lógico es que haya un aplastamiento en esta parte que estoy señalando, que la placa pase de tienda a aplastarse alrededor del cilindro del perno. Es lo que ocurriría, un aplastamiento. Si yo de todos modos continúo aplicando carga, lo que puede llegar a ocurrir es que el objeto se cizalle por ese fenómeno, y si yo le aplico estas cargas de 14.000, lo que va a ocurrir es
una tensión pura en la placa, un aplastamiento en esta región de cada lado, los segmentos, y un cortante puro. Y eso es lo que dice aquí el autor. Él supone que va a haber, él le llama tracción, pero es una tensión pura que va a crear un cortante. ¿Un corte en qué? En el perno, es lo que dice. Y también dice, bueno, para calcularlo, vamos a partir de ver qué pasa con la fuerza total. ¿Cuál es esa fuerza total externa? Que vamos a ver qué pasa con el perno si lo estiramos, es lo que está diciendo ahí. Y segundo caso, pues vamos a ver qué pasa con los tornillos, con el FDS SD3. ¿Si lo soportará? ¿No lo soportará? Esas son las preguntas que se hace el autor, que son esfuerzos combinados o cargas combinadas. Para esto la base, o lo que tiene que ver con nosotros como diseñadores, debería de ser determinar el tamaño del perno, o sea, estimar si ese valor que nos sugiere la tabla es el adecuado o no. Entonces vamos a partir de un valor, casi siempre partes del valor que quepa en el barreno. Tiene un perno, pues que quepa en el APRC, ¿no? Y a partir de ahí empieza a ver, oye, sí, ya es lo más pequeño, es lo más grande, pero primero es que quepa en el barreno. Eso, por eso dice estimar el diámetro, ¿no? Y hay unas reglas, entonces vamos a ver unas tablitas que te dicen el rango, los límites en el que puede estar, ¿no? Obviamente de una ecuación general que puede experimentar, es lo que dice ahí. ¿Qué más? Bueno, vamos a verificar si el pernito está sobredimensionado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esté demasiado grande para lo que está cargando, o el material, ¿no? Si el material no es el adecuado, es lo que nos establece en ese elemento. Son casi siempre las dos variables de diseño. En la realidad, lo que yo he observado como una variable que no viene en los libros es que en muchas empresas ya trabajan con un proveedor. Entonces no es el material, no es el costo, es el proveedor, ya el proveedor tiene sus marcas. No, pues que trabajamos con fulanito y ese maneja estas marcas, ya vale. Adáptate a ese, así le hace Nissan, por ejemplo. Ya tiene sus proveedores, tiene sus marcas. Y no fue ni el material ni el costo, son otros criterios políticos que tú no conoces, pero no lo establecen la literatura, para que lo tengas. Y ahora sí los cálculos. No le puse ya números, pero el paso 1 es determinar el diámetro. Es muy sencillo. Vamos a obtener la fuerza externa que soporta el perno. Para eso necesito saber la fuerza total. ¿Por qué total? Porque estoy repartiendo los 15.000 entre los dos tornillos. Si le pongo 3, pues entre 3 y sucesivamente. Hago la división y le toca 7.5 kilonewton por cada tornillo. Es lo que debe soportar la tensión pura, que ahí le llama tracción. Después, esto que ven aquí es una simple conversión a libras-fuerza. La equivalencia. Más o menos sabes que convertir tus kilogramos son 2.2 libras aproximadamente, pero hay que convertir los kilogramos a newton, entonces hay que afectarlo por la gravedad, 9.8. Es lo que está haciendo él aquí, ¿no? Los 7.500 son los 7.500 newton que tiene ahí, pues tiene que afectar primero por la gravedad, o quitarle pues la gravedad, pues yo le llamo yo afectarlo, para que sean kilogramos y luego convertirlo a libras. Ya hay convertidores y hay tablas directas de conversión, pero este autor lo hizo a la antigüita, ¿no? Estos dos valores son de conversión, tú puedes poner un convertidor de la red, o como quieras, y ahí aparece. Entonces, equivalen esos 7.5 kilonewton a 1.686 libras fuerza, no confundirlo más con los slugs, ¿no? Libras fuerza, es lo que va a soportar. ¿Por qué lo transforma en sistema inglés? Porque la mayoría de las tablas están definidas en sistema inglés, porque estamos aquí cerca de los gringos, ¿no? A menos que te toque trabajar en una empresa alemana que tenga la normativa métrica, te van a aparecer en el sistema métrico, ¿no? Que es muy raro, y yo lo comento porque tuve la desdicha de trabajar en ambas, ¿no? En una alemana y en una americana. Texas Instrument, americana, todo lo que te llegaba era americano. Smalbach, alemana, todo alemán. Entonces sí observas eso, la tornillería te llega toda métrica, y te vas allá y toda te llega estándar, como le llaman ellos, ¿no? El sistema. Entonces vas aprendiendo, entonces a eso se refiere. Los libros que tenemos uso nosotros son americanos. Segundo paso, ya sé cuánto carga, pues me voy a ir a buscar qué perno usaron. Si se fijaron que aquí no decía, nunca dice qué perno usó, pero él supone, aquí nomás me dice que la laminita esta es un acero 10-20, ¿no? Laminado en caliente, pero no me dice el tornillo. Pero bueno, yo veo aquí que obviamente está utilizando un tornillo de alta resistencia, un SAE grado 8 y grado 5, grado 3. Entonces, entre mayor grado tenga, tiene más dureza y soporta más y es más caro. Es un grado 8. Pero el autor quiso usar ese, voy a probar con ese. Y con ese va a empezar. Pues bueno, a lo mejor es por norma, a lo mejor es porque su proveedor le dice, y se va a empezar a probar con ese. Y aquí vienen los tamaños estándar que maneja. De 1/4 a 1,5. Es el estándar que maneja este proveedor o este autor. Y con eso, aquí vendría, en mi humilde punto de vista, lo difícil. Encontrar estos datos. ¿Qué es cada uno? Este de aquí es el esfuerzo
pásale el esfuerzo a elasticidad que tiene el tornillo, su material, a elasticidad, lo que tú conociste como la zona del módulo de Young, esa línea, esa pendiente, le llama SP o esfuerzo elástico del perno, SP, ¿no? 120.000 PSI, perdón. El último esfuerzo. No es el último, porque el último esfuerzo es el que se genera a ruptura. Recordamos la gráfica, ¿no? Es elasticidad, fluencia, cedencia, esfuerzo máximo y ruptura. Y se hace una gráfica esfuerzo de formación, ¿no? Entonces aquí está hablando nada más de la primer pendiente que se crea. Cuando le quito la fuerza y regresa, tengo el perno, le aplico esa carga y le suelto y regresa, como un resorte. Cuando yo rebase ese punto, esos 120.000, no se rompió, pero lo quito y ya no va a regresar igual. Va a deformar una parte, va a quedar plásticamente deformado. Entonces es el dato que están dando aquí ellos. El SY es la fluencia, es la transición, ¿no?, entre la elasticidad y la plasticidad. Ese rango cuando se empieza a comportar como un líquido es ese, 130. Y SV es la que decías tú, el esfuerzo último a ruptura. No me está dando el máximo, ¿eh? A veces te dan el máximo. Si nada, el máximo que le puedes poner a este tornillo, no al tornillo, perdón, al material es este, el máximo, el de antes de que venga la ruptura. Casi siempre es un poquito antes de que rompa, antes del encallamiento o de la extrusión. Son 150.000. Digo que es difícil porque ¿quién te da estos datos? O sea, si tú vas y compras un tornillo, ¿quién te da esos datos? Ahí esa es la bronca. De hecho, yo he visto en congresos de compañeros que su tema de congreso es: yo doy clases en la escuela fulana de tal, compré 10 tornillos, me fui a mi máquina universal, le puse una galga extensiométrica, le di y caractericé esto de mi tornillo. Y ya digo, después su último tal se le queda en su materia de mecánica de materiales. Y obtuvo esto. Y es su ponencia de un doctor o de un máster de eso. De que no hay información. Bueno, sí hay, pero de los americanos, ¿no? Ya llegas tú con tu tornillito y sabrás Dios si va a contar eso. Debe con la fe de que está creyendo que funciona así. Esto es de libros. Entonces, esto es, para mí es lo difícil de esta parte que está ahí. Eso es en la realidad, pues, en el diseño. Entonces esos son los datos, pero del tornillo. Del tornillo, ¿no? No es No el material. El material que estamos hablando, que es un material acero aleado para tornillería de grado 5, que sí que fue de 5. Ese material para esa aplicación aguanta eso. Por eso te digo que no es como agarrar un cold roll y estirarlo, no, tienes que agarrar tu tornillo e ir a hacer pruebas y obtener esos datos, así como ustedes lo hicieron en su probeta, ahí en la máquina universal, pero con el tornillo. Y tener ya ves las implicaciones, ¿no? Que si ya hicieron una prueba en la máquina universal, entienden lo que yo estoy diciendo. No es igual una probeta al tornillo y cómo lo agarro para que la mordaza no lo deslice. O sea, tengo que generar, pero aquí que no tenemos, tengo que generar el elemento de sujeción para que garantice que la carga va a ser axial, ¿no? Y que va a generar la falla en el cuerpo del perno, no en la hélice del tornillo, no en la rosca, pues es a lo que me refiero. Eso es lo difícil, pero bueno, aquí, por arte de magia, nos dice, mira, ahí está, aguanta eso. Ah, bueno, está fácil. Seguimos, tenemos los datos difíciles. Vamos a calcular el área de esfuerzo. ¿Cómo calculas el área de esfuerzo? Hay una ecuación ya estándar, ecuación general, no cambia. ¿Se acuerdan que venía en la tablita que yo les mostré del proveedor, venía esa ADT? Si no la iba a encontrar, ya existe una fórmula. El problema, que se ve muy obvio ahí, es primero saber qué fuerza está ocurriendo en el tornillo para estirarlo, que es la FE, y segundo, saber el esfuerzo de fluencia del tornillo. Si los tengo, pues ya nomás lo aplico ahí en la fórmula, es una fórmula muy sencilla, ¿no? 6 veces la fuerza exterior que está soportando el tornillo. Acuérdate que tenías la total y la tuviste que dividir, ¿no? Esa que dividimos, claro, hay que meterla en sistema inglés, y el esfuerzo de fluencia del materiales. Este es el recíproco, es 1 entre pulgada, ¿no? Por eso aparece ahí como pulgada a la -1, ¿no? Y hay una regla, ¿no? Siempre y cuando el diámetro sea menor a 3/4. Oye, y si es mayor, ya es otra fórmula. Es decir, hay una fórmula para cuando es más pequeño y una cuando es más grande. Pero como el enunciado decía, regreso, UNF, rosca fina, los tornillos de rosca fina comúnmente tienen este rango, 3/4. Por eso es que viene esa fórmula. Si tienes un caso especial, tengo un tornillo más grande, ¿no? Pero es fina, es rosca fina, entonces ya hay una fórmula y es que ya viene para calcularlo. Y no es difícil, no es tan difícil, o sea, la intención es que entiendas las variables que manejamos, variables que debes conocer. Tú ves eso, te lo pasas a tu técnico de confianza y lo que no va a entender es la fluencia. Bueno, yo fui técnico, por eso lo dijera eso. ¿Qué es eso? Lo demás está muy sencillo.
en la prepa lo sabes hacer, ¿no? Lo calculas y ya te da el área que va a soportar el esfuerzo, 0.18 pulgadas cuadradas. Hasta ahí, vamos bien, ¿alguna duda? ¿No? Okay. Es el primer paso. Segundo paso, verificar nosotros cuál es el tamaño estándar que me dan para esos 3/4 que decía ahí en el sistema. Es decir, originalmente yo sé que es un SAE grado 8, me regreso aquí, me regreso. ¿Y en qué lugar me dice el tamaño del tornillo? En ningún lado. Lo único que me dice es que no debe ser más grande que este espacio, 1.5 pulgadas. Tiene que ser menor para que quepa. Es lo único que me dice. Entonces tú puedes elegir el que tú quieras. Del rango que dice aquí, desde 1/4 hasta 1.5 pulgadas. Que tú quieras. Entonces él va a probar. Dice, ok, yo voy a probar y vamos a ver qué pasa. Por eso dice, seleccionaremos. Vamos a probar. Prueba y error, pero de ingeniería. Vamos a probar con uno de 9.16, a ver qué pasa. Eso es lo que estás haciendo. Pues bueno, vas a verificar. ¿Y cómo lo verificas? Pues lo que tienes que saber es este diámetro, ¿no? Este diámetro medio del sistema. ¿Qué hago? Pues divido estos dos y luego saco la media o el promedio de eso a ver cuánto es, ¿no? Otra manera de hacerlo es tomar este dato y buscar la tabla del proveedor y ver, ok, a ver, para un tornillo de diámetro de 9.16, ¿cuál es el diámetro de la rosca media? ¿Y cuál es el área de trabajo de la rosca? O sea, lo que el proveedor te dice, estos dos datos. Y si no, pues tú lo tanteas, lo aproximas. ¿DR ¿Por qué qué es? digo que lo tanteo? ¿Perdón? ¿DR qué es? DR es el diámetro de la rosca, pero es el diámetro de la rosca media. ¿Qué me refiero? Es como en un engrane, ¿no? En el engrane tienes diámetro exterior del tornillo y tienes diámetro interior o raíz, pero tienes un diámetro de presión, que es donde se tocan los dientes. Y no es la mitad, es más o menos la mitad, pero no es la mitad. Es igual aquí. Dice, el radio de la hélice, tú agarras un tornillo y mídelo con tu micrómetro. Es más, si tienes la técnica, con tus 3 alambres, ¿no?, que vienen tu micrómetro, mides tu rosca, y en realidad esos alambritos que están en la rosca con lo que estás midiendo en tu micrómetro no están tocando ni la raíz ni la parte de afuera, están tocando un punto casi intermedio. Ese valor es al que se refiere. No sé si en neurología me dieron algo, pero no es la mitad. O sea, si yo dibujara la rosca, que se ve como un triangulito, no está tocando la mitad, está tocando un poquito más arriba. Es a lo que se refiere. Pero como no te vas a meter a hacerlo en un comparador óptico y eso, cuando no tienes el dato, voy y mido el diámetro exterior, mido la profundidad de rosca, divido entre 2 y pongo ese el medio, y con ese calculo. Pero lo comento porque si tú vas y dices 9 entre 16 entre 2, no te va a dar este, porque este es exacto, es el que el proveedor calculó con sus aparatos. Pero si tú no lo tienes, lo puedes hacer, pues vete a la mitad y ese punto, y te da un dato aproximado, aceptable. ¿Qué es aceptable? 10%. Más de 10% ya no es aceptable, ya métete a hacer el análisis, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo. Y el mismo proveedor nos dice que este tornillo tiene un tamaño, un grosor de cabeza de tornillo, es una cabeza hexagonal de 3.16. Entonces nada más diferenciar esta AT de la AT minúscula. 3.16. Este es el área del objeto que tenemos como la hélice, o de la sección que va a soportar la carga de tensión pura, que es la rosca, pues. Y esta área se refiere al grosor, pues el área se refiere al espesor de la cabeza del tornillo. Si me voy aquí, se refiere a la dimensión que debería de tener de este punto a este punto, esa altura. Entonces no es cualquier altura que se les ocurrió, hay una razón de proporción de rigidez, pero no se calcula aquí. Me acuerda mucho esto cuando estábamos nosotros en maestría, no faltaban muchos ingenieros muy preguntones, siempre hemos sabido, y decíamos, bueno, ¿y cómo calculas eso? No, me refiero a él, hay más. Y es válido, o sea, te preguntábamos, ¿y cómo calculas el tornillo? Y como que el doctor dijo, ay, estos ingenieros de sinceridad. Dijo, miren, si nos pusiéramos a calcular un tornillo, ahí se va el curso, con el puro tornillo, con todo lo que se le calcula. Entonces hay muchas cosas que se calculan, pero aquí nomás no las dan. Dicen, mira, ese valor de altura tiene una razón de ser. Si yo la hago más delgadita, cuando le dé el torque, se va a barrer. O sea, tiene una razón y se calcula, pero como aquí no te lo van a dar todo, no eres especialista en diseño de tornillos, nomás te dicen, ya hay un rango estándar. Pero así como calculas lo demás, ya hay un rango para calcular esa A subíndice tenoso. Y es una rigidez, lo que estás calculando es una rigidez. ¿Qué tan rígido debe ser para que no se cizague, para que no se patine? Eso de que se patine, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues es un arranque de volumen, ¿no? Eso es un desgaste por fricción y se calcula, y es algo complejo de calcular. No digo que yo lo he calculado todo, pero lo he visto en libros, digo, ahora no está tan fácil, por razón lo eliminan. No alcanzas a verlo aquí. Con eso, con que entiendas eso, ya te defiendes.
Ok, vamos a suponer que usáramos este que da el proveedor. Me voy a mi libro, este es del chicle, por eso menciona cuál, por eso les mostré cuál era el libro. Y dice, te puedes ir ahí y buscar en la tabla cuál es el valor. La tabla es la 8.3 de chicle, si la quieres buscar. Y ahí te va a decir cuál es el diámetro menor recomendado. Dice, mira, el menor que existe es 3/4, el que tiene, ¿no? Y el valor máximo que se recomienda, pues tiene una ecuación. La ecuación es esta, a ver si se alcanza a ver, esta ecuación que aparece. Entonces nosotros vamos a probar hasta aquí, vamos a probar con este dato y ver si va a soportar. Vamos a creer que está dentro del rango 9/16 contra 3/4, bueno, sigo estando dentro del rango, voy a seguir con él. Me dice, me justifica por qué puedo utilizar ese valor, que no rebaso el límite que me está dando. Hasta aquí alguna duda. Dejo este para que lo investigues si quieres profundizar, preguntes más adelante. Si ubican cuál es el que viene, se veía en la portada una motocicleta, ese libro. Me refiero porque hay una motocicleta, un chicle y es un tornillo de bolas. Se ve un tornillo de bolas como en azul, no sé qué color sea, como azul. Y el Norton es el que se ve en la motocicleta, para no confundir ahí el apartado, ¿no? Si quieres revisar la edición 8. Bueno. Ya tengo definido que voy a jugármela con ese de 9/16. ¿Qué seguiría? Pues obtén la fuerza, a ver si la fuerza de apriete es lo suficiente para que no se separen después las placas. ¿Cómo hago eso? Esta formulita ya la habíamos mencionado. ¿Cuándo se usaba? Había dos. Una era el 70%, el 90%, 75, 90%. La carga estática y carga dinámica. ¿Cómo es la carga aquí? Es una carga estática, no me dice que le estén quitando la fuerza y poniéndosela. Cuando es estático, 75, 70% es el estándar. De ahí viene la fórmula. Entonces digo, ok, voy a tomar el esfuerzo del perno. ¿Qué esfuerzo quedamos que es este? El esfuerzo elástico, ¿no? Del material. Voy a tomar el esfuerzo elástico del perno, lo voy a afectar por el 75% y voy a ver cuánto debe soportar. 90.000 P6. Ya tengo el valor de lo que debe soportar. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente afectarlo por la formulita de esfuerzo, claro, despejada, ¿no? Yo sé esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Despejo la fuerza, que es esfuerzo entre área. ¿Ya? Pues pongo el esfuerzo que debe soportar, pues este. Y el área, pero no es el área del perno, es el área de la hélice o del tornillo efectivo, ¿no? Que es el que venía acá arriba, que dice el proveedor. Y vamos a verificar cuánto soporta. Si utilizo ese de 9/16, pues tienen que soportar estos 18.270 libras fuerza, el tornillo, siguiendo el que el proveedor dice. Hasta ahí pues está muy sencillo. Lo complicado siempre es saber, pues primero qué es esta cosa, ¿no? Saber si es estático o dinámico, y después pues saber qué es ese acto. Cuando lo ves, bueno, ¿qué es eso? Ya tengo la fuerza, todavía no decido, pero ya tengo puedo comparar lo que dice el proveedor con lo que yo calculé y ver qué tan lejos estoy del umbral de resistencia, ¿no? O el factor de seguridad, que así le proponen ustedes, ¿no? Esa es la segunda parte. La primera fue definir un diámetro, el 9/16, la segunda es obtener la fuerza de apriete con el proveedor. Ahí vamos, ¿alguna duda? Siguiente, pues voy a verificar, y lo mencioné al inicio, una condición o una premisa es que no se separen las placas. ¿Cómo sé eso si no lo hago físicamente? Y hay dos fórmulas para hacerlo, son algo engorrosas, pero bueno. La primera se conoce como una ecuación o una ecuación que tiende a la